En lo alto de un acantilado rocoso, donde las olas del océano chocaban sin descanso contra las piedras milenarias, se alzaba un faro solitario que había guiado barcos durante más de 100 años. Su nombre era Esperanza. Y esa noche enfrentaría la prueba más difícil de su larga existencia. Las nubes negras se acumulaban en el horizonte como montañas de tormenta. El viento comenzaba a aullar con una furia que hacía temblar hasta las piedras más sólidas. Y en la distancia, los rayos iluminaban un mar embravecido que parecía haberse vuelto loco de ira. Esperanza encendió su luz, como lo había hecho cada noche durante décadas, pero esta vez era algo diferente. Por primera vez en su larga vida, comenzó a dudar de su propósito. ¿Para qué sirvo realmente?, se preguntaba mientras observaba las olas gigantes estrellarse contra su base. Las tormentas son cada vez más fuertes, los barcos cada vez más modernos. Quizás ya no me necesitan. La tormenta arreció con una violencia nunca antes vista. Los vientos de más de 150 kilómetros por hora hacían que la estructura del faro se estremeciera. Y entonces comenzó a ver algo que le rompió el corazón. A lo lejos, en medio de la furia del océano, varios barcos luchaban desesperadamente contra las olas. Uno de ellos, un gran carguero, comenzó a inclinarse peligrosamente. Otro, un barco pesquero, parecía estar siendo arrastrado hacia las rocas. Y en la distancia, las luces de emergencia de un tercer navío parpadeaban como gritos silenciosos pidiendo ayuda. Esperanza dirigió su luz hacia ellos, girando su haz luminoso con toda la intensidad que podía generar. Pero las olas eran tan altas y la lluvia tan intensa que su luz parecía perderse en la inmensidad de la tormenta. «No sirve de nada», murmuró con desesperación. «Mi luz es demasiado pequeña para esta oscuridad. No puedo competir contra la furia de la naturaleza». Por primera vez en su existencia, Esperanza consideró apagar su luz. ¿Para qué seguir brillando si nadie puede verme? ¿Para qué gastar mi energía en una batalla que no puedo ganar? Justo cuando estaba a punto de rendirse, escuchó una voz que venía del viento. Era la voz de su constructor, un viejo ingeniero, Miguel, que había muerto años atrás, pero cuyas palabras parecían resonar desde el pasado. Esperanza, mi querido faro, no fuiste construido para los días soleados. Cualquiera puede encontrar su camino cuando hay luz del sol. Fuiste creado precisamente para las noches como esta, cuando la oscuridad es total y la esperanza parece perdida. Tu luz no tiene que iluminar todo el océano, solo necesita brillar lo suficiente para que alguien, en algún lugar, pueda encontrar su camino a casa. Con renovada determinación, Esperanza intensificó su luz. No podía salvar a todos los barcos. No podía detener la tormenta, pero podía hacer lo que había sido creado para hacer, brillar con todo su ser en medio de la oscuridad. Su luz cortó la noche como una espada de esperanza, y entonces algo milagroso comenzó a suceder. El barco pesquero más pequeño, que estaba siendo arrastrado hacia las rocas, logró ver el haz de luz y ajustó su rumbo. Poco a poco, luchando contra las olas, se alejó del peligro y encontró aguas más seguras. Esperanza se llenó de emoción, pero la tormenta aún no terminaba. El gran carguero seguía en problemas, inclinándose cada vez más. Esperanza dirigió toda su intensidad hacia él, creando un faro de luz que atravesó la lluvia y la niebla. El capitán del carguero, que había perdido sus instrumentos de navegación, vio la luz del faro y comprendió su posición. Con gran habilidad, logró estabilizar su nave y dirigirla hacia aguas más profundas, lejos de los peligrosos bajíos. Pero la prueba más grande estaba por venir.
En medio de la tormenta, Esperanza detectó algo que hizo que su corazón se acelerara. Un pequeño bote pesquero, apenas una cáscara de nuez comparado con los otros navíos. Luchaba desesperadamente contra las olas. A bordo, pudo distinguir las siluetas de lo que parecía ser una familia completa. Un padre, una madre y 2 niños pequeños. El pequeño bote estaba siendo empujado directamente hacia los acantilados rocosos. En pocos minutos, se estrellaría contra las piedras y todo estaría perdido. Esperanza reunió todas las energías que tenía en su ser. Su luz se intensificó como nunca antes, creando un rayo tan brillante que atravesó la tormenta como un mensaje divino. Su estructura entera vibró con el esfuerzo, pero no se detuvo. El padre en el pequeño bote, que había perdido toda esperanza, de repente vio la luz del faro cortando la oscuridad. Con lágrimas en los ojos gritó a su familia: «¡Ahí está, el faro! ¡Aún hay esperanza!». Usando la luz como guía, logró navegar entre las rocas peligrosas y encontrar una pequeña cala protegida donde pudieron refugiarse hasta que la tormenta pasara. Cuando el amanecer finalmente llegó, Esperanza se sintió agotado pero profundamente satisfecho. Había cumplido su propósito. Su luz había marcado la diferencia entre la vida y la muerte para esa familia. Mientras los primeros rayos del sol pintaban el cielo de colores dorados, el pequeño bote pesquero se acercó a la base del faro. El padre bajó del bote y gritó hacia arriba: «Gracias, faro. Salvaste a mi familia. Sin tu luz, nos habríamos perdido para siempre». Y Esperanza comprendió entonces una verdad profunda. Su propósito no era brillar cuando todo estaba bien. Su verdadero llamado era hacer luz precisamente cuando la oscuridad era más intensa. Cuando otros perdían la esperanza, él debía brillar más fuerte. Cuando las circunstancias eran más difíciles, su luz se volvía más valiosa. No necesitaba iluminar todo el mundo. Solo necesitaba brillar donde estaba, con la intensidad que tenía, para quienes lo necesitaran en ese momento exacto. ¿Y tú? ¿Has descubierto cuál es tu propósito cuando llegan las tormentas de la vida? Tal vez piensas que tu luz es muy pequeña para marcar una diferencia, que tus palabras de ánimo no pueden cambiar la vida de alguien, que tu ayuda es insignificante comparada con los problemas del mundo, que tu presencia no importa en medio de tanto caos. Pero déjame recordarte algo importante. Los faros no fueron construidos para los días soleados. Tú no fuiste puesto en este mundo para brillar solo cuando todo va bien. Tu verdadero propósito se revela precisamente en los momentos más oscuros, cuando tu familia está pasando por una crisis. Tu amor se convierte en el faro que los guía. Cuando tu amigo está perdido en la desesperanza, tus palabras se vuelven la luz que necesita para encontrar el camino. Cuando tu comunidad enfrenta dificultades, tu servicio se transforma en el rayo de esperanza que todos necesitan. No tienes que salvar al mundo entero. Solo tienes que brillar donde estás, con la intensidad que tienes, para quienes Dios ha puesto en tu camino. Tu trabajo puede ser el faro que alguien necesita para encontrar su propósito. Tu sonrisa puede ser la luz que atraviese la depresión de otra persona. Tu fe puede ser el rayo de esperanza que guíe a alguien hacia Dios. Tu perseverancia puede ser el ejemplo que inspire a otros para no rendirse. Recuerda que las velas no pierden su luz al encender otras velas. Al contrario, mientras más luz compartes, más brillante se vuelve el mundo a tu alrededor. No esperes a que escampe la tormenta para comenzar a brillar. Es precisamente en medio de la tempestad cuando tu luz es más necesaria, más valiosa y más poderosa. Mateo 5:16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos.